La historia de la armadura para barcos es algo que viene a trompicones a lo largo de la historia temprana y en muchas culturas. Varios experimentos vinieron y se fueron, con tales embarcaciones como los barcos tortuga coreanos llevando una forma de armadura de placa de hierro, algunos barcos de guerra de la Guerra Civil Americana como el Kearsarge improvisando armadura con cadenas de hierro, e incluso los cascos de madera de los barcos de guerra de la era de la vela también eran una forma de armadura, ya que los gruesos lados de madera de estos barcos podían resistir el fuego de armas pequeñas y dependiendo del tamaño del barco y el grosor y especie de madera utilizada, a veces incluso podían resistir las bolas de cañón más pequeñas en ciertos casos. Sin embargo, el inicio de la línea casi ininterrumpida de desarrollo que daría lugar a los acorazados blindados del siglo XX tuvo sus orígenes en la primera mitad del siglo XIX. Durante este periodo, el hierro comenzaba a fabricarse en la cantidad y, en teoría, la calidad que se necesitaba para usar placas y vigas de hierro para complementar o reemplazar la madera en la construcción de barcos. Hubo cierta resistencia inicial basada en que la madera flota y el hierro obviamente no, pero después de la demostración de las primeras barcazas de hierro y similares, aquellos que no estaban completamente al tanto de cosas como la ley de desplazamiento fueron en su mayoría silenciados y los primeros barcos de hierro comenzaron a entrar en servicio en el mundo civil. El hierro tenía muchas atracciones. Aunque era mucho más denso que la madera, también era más fuerte, lo que significa que un barco de madera muy construido podría replicarse en hierro y pesar menos al mismo tiempo. También había considerables ahorros de espacio que obtener. Una viga de hierro cuyo grosor se medía en pulgadas podía hacer el trabajo de una viga de madera cuyo grosor se medía en pies. Las grandes maderas estaban volviéndose escasas, mientras que el hierro podía ser fabricado en grandes longitudes y unido de manera segura por juntas remachadas donde se necesitaba una longitud aún mayor. Una placa de hierro de 1 pulgada de espesor podía reemplazar los lados de madera de pies de grosor, aumentando el volumen interno y permitiendo transportar más mercancías con un casco más ligero. El hierro no se pudría, el hierro no se flexionaba tanto como la madera, y esto prometía una mayor duración. Y barcos físicamente más largos, todo esto sonaba genial. Y desde una perspectiva militar, siendo más fuerte, el hierro podría resistir más disparos que cualquier grosor práctico de madera. El hierro no era inflamable, lo cual era crucial debido a las innovaciones recientes en proyectiles explosivos y disparos calientes. Además, las pruebas indicaban que al disparar contra él con algo lo suficientemente grande para penetrarlo, se formaba una pequeña bola de cañón, agujero con forma que podría ser parcheado bastante fácilmente y que resultaba en pocas, si acaso alguna, astillas, a diferencia de los barcos de madera, donde un disparo de 32 libras o más pesado venía acompañado de una vasta nube de letales astillas de roble y un gran agujero irregular que era bastante difícil de reparar, asumiendo que alguien cercano había sobrevivido para intentarlo. Pero si algo suena demasiado bueno para ser verdad, usualmente lo es. En este caso, hubo problemas que se notaron menos al inicio, hasta después de que se estableció la primera generación de buques de guerra de hierro. La masa de hierro en el casco del barco afectaba las brújulas magnéticas utilizadas para la navegación. El revestimiento de cobre que se utilizaba para mantener alejado el crecimiento marino de los cascos de los barcos inducía una reacción de batería galvánica con el hierro del casco cuando el barco se sumergía en agua salada, y esto corroía ambos hasta desaparecer en un tiempo relativamente corto, y tener tu barco literalmente disolviéndose hasta desaparecer es un buen truco de fiesta, pero no realmente bueno para la salud a largo plazo de la tripulación. Finalmente, llegaron noticias de más pruebas y acciones de combate en el extranjero, revelando que el hierro se comportaba de formas extrañas. En lugar de comportarse como en las pruebas, las placas de hierro se rompían, dejando grandes agujeros y enviando trozos de metal afilado a través de las cubiertas de los cañones. Se formaban enormes grietas que cruzaban varias cubiertas y con frecuencia se extendían a lo largo de toda una placa. Los buques de guerra de hierro fueron cancelados rápidamente, y aquellos ya construidos o muy avanzados se convirtieron en barcos de reconocimiento, transportes de tropas, remolcadores y básicamente cualquier cosa que una marina pudiera necesitar sin combate directo. ¿Qué pasó exactamente aquí?
El problema era una de varias propiedades materiales del hierro y el acero que realmente no ocurren en la madera a temperaturas habitables para los humanos, si es que ocurren. Y uno de estos sería el factor dominante en casi todo el desarrollo de la armadura a partir de entonces, y fue particularmente responsable de este problema particular que es la brutal transición dúctil. Disculpa si me pongo un poco técnico, pero la ingeniería y ciencia de materiales es uno de los campos que estudié para mi título de ingeniería y en el que era relativamente bueno. Esencialmente, el hierro tiene lo que se llama una energía de impacto. Esa es la cantidad de energía que necesitas para golpearlo, con un impacto cinético, para romperlo. El impacto cinético es algo como dispararle con un cañón o una granada explosiva. No obstante, como se muestra en este bello gráfico, esta energía cambia según la temperatura del metal implicado. Es un gradiente bastante pronunciado en la mayoría de los casos, y por debajo de cierto punto de temperatura, se necesita significativamente menos energía para romper el hierro de la que se necesita mucho por encima de ese punto. La naturaleza del fallo también es clave. Un impacto que ocurre a la izquierda de esta línea de transición causará una falla frágil, que es esencialmente un efecto de estallido que podrías asociar más comúnmente con el vidrio o algo que ha sido sumergido en nitrógeno líquido, que es en realidad el mismo efecto de transición frágil dúctil, solo que bajando la temperatura de prácticamente cualquier cosa que puedas manejar por debajo de su propio punto de transición. Por encima de esto obtienes una falla dúctil que está a la derecha de la línea y esto implica que el material se divide y se dobla de nuevo para usar un ejemplo extremo. Este es un efecto un poco más como hacer un agujero en una hoja de cartón con un lápiz o apuñalar una botella de bebidas de plástico. Ahora, las primeras pruebas de cañón contra hierro habían visto este último comportamiento dúctil. Ahora se estaban recibiendo informes del tipo de falla frágil, pero el material que se usaba en los barcos no estaba tan alejado del material que se había usado en la prueba. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, fue este cambio de temperatura. Una hoja de hierro colocada en un campo de hierba en un día de verano sería considerablemente más cálida que prácticamente cualquier lámina de metal incorporada en el costado de un barco que luego se colocaba en un océano frío en algunos ambientes muy cálidos, como las aguas costeras poco profundas de China. Barcos, como el buque mercante de la East India Nemesis, aún habían visto un comportamiento dúctil, pero en el entorno oceánico profundo más común que cubría la mayor parte del planeta y los lugares frecuentados del Atlántico Norte de la mayoría de las principales marinas de la época, se experimentaba el comportamiento brutal, lo que no solo significaba que los barcos de hierro resistirían los disparos, mucho menos de lo esperado en primer lugar, debido a esa menor energía de impacto, sino que el daño causado también sería mucho mayor. También hubo complicaciones adicionales con los cascos de los barcos que se agrietaban bajo el estrés de las operaciones oceánicas. En lugar de flexionar, como se pretendía, pero esa es una historia completamente diferente. Había otro factor que estaba influyendo en todo esto y era la presencia de elementos traza o impurezas en el hierro. Como puedes ver, estos cambian la duración y ubicación del punto de transición de frágil a dúctil en la escala de temperatura, así como también hacen una diferencia en la resistencia general del hierro, porque, por supuesto, el hierro que se estaba forjando no era hierro elemental puro. Eso lo dejamos a los enanos que excavan con demasiada avidez y demasiada profundidad. La presencia de carbono, manganeso, cromo, molibdeno y todo tipo de otros elementos aleatorios pequeños trozos y pedazos tendrían todos su propio efecto y más sobre algunos de esos más tarde, pero resultó que la mezcla de elementos traza en el hierro producido en ese momento colocó el punto de transición directamente en el rango operativo de temperaturas que los barcos de guerra experimentarían, con la mayor parte de esa transición ocurriendo en algo del extremo superior de las cosas, y esta era la causa de los problemas inesperados y el hecho de que el hierro se comportaba completamente diferente dependiendo de cuán cálido era el ambiente. Y así fue como el uso de protección metálica para el envío retrocedió un poco hasta la Guerra de Crimea.
Durante este periodo, la revolución industrial estaba teniendo lugar y se estaba produciendo hierro en mayores cantidades, en placas más gruesas y en mezclas ligeramente diferentes con mejoras en la pureza también, lo que llevó a cambios en la resistencia general y el comportamiento del material de la placa de hierro. Y así, durante este conflicto de Crimea, se emplearon baterías flotantes recubiertas de placas de hierro que habían sido propuestas hace unos años por varios inventores diferentes. Estas demostraron ser altamente eficientes para mantener fuera los disparos y las bombas, señalando el camino a seguir e indicando que el blindaje de los barcos contra el fuego entrante era ahora posible y práctico. Antes de entrar en la era del blindaje, unas notas más sobre la producción de hierro y finalmente acero. Otros factores seguirían afectando las propiedades materiales del material. El método de producción era crucial tanto en la fabricación como en el acabado. Eliminar el contacto entre el combustible y el hierro con el desarrollo de los hornos de pudrición permitió un control mucho mayor sobre el nivel de impurezas, ya sea que las quisieras o quisieras deshacerte de ellas, y otras técnicas seguirían durante el desarrollo de la armadura, como veremos cuando se vuelva más relevante. Pero lo principal a tener en cuenta en este punto son esos hornos de pudrición, ya que esto eliminó la producción de hierro y luego acero del antiguo método en el que terminarías con el mineral crudo entre el carbón de leña, madera o lo que fuera que estuvieras usando, lo que por supuesto permitía que todo tipo de cosas divertidas que estaban en tu combustible encontraran su camino en tu metal. Además de esto, había varios métodos de acabado. Podrías martillar un lingote hasta darle forma, podrías comprimirlo entre enormes rodillos y algunas personas experimentaron con algunas otras formas. Esto afectaría la resistencia y el comportamiento del metal, y las limitaciones en estas industrias impactarían el desarrollo temprano de la armadura en varias naciones. Solo los países más avanzados, por ejemplo, tenían la capacidad y la capacidad industrial para fabricar láminas de hierro de buena calidad de un grosor significativo, mientras que otros que solo podían hacer placas más delgadas o placas gruesas de mala calidad tendrían que conformarse con una protección de un solo grosor inferior o laminar láminas más delgadas y usar el volumen puro que se podía lograr con este método para compensar las deficiencias en resistencia que eran inherentes en la armadura de metal laminado. Y finalmente tienes cómo terminas tratando el metal. Aunque esto es menos preocupante con el hierro básico, a medida que introduces más elementos, traza y te diriges hacia el acero, cómo se enfría un metal, cuánto tiempo tarda, a qué temperatura lo elevaste en primer lugar, y todo tipo de otros factores interesantes se vuelven cada vez más importantes, pero de nuevo cubriremos elementos de eso cuando se vuelva más relevante. Esencialmente, lo que todo esto conduce, en términos muy básicos, es la capacidad de crear metal que puede caer en cualquier lugar de esta útil cuadrícula de 2 por 2 que tienes duro suave, también conocido como fuerte débil, en un eje, y frágil dúctil en el otro. Un metal duro o fuerte necesita mucha energía para romperlo, y uno suave débil necesita menos, y ya hemos cubierto lo que frágil y dúctil significan en términos de la forma de falla más común. Los metales tienden hacia duro y frágil o fuerte, y frágil o suave y dúctil o debilitar dúctil, y necesitas trabajar con esto. O como veremos, puedes empezar a crear aleaciones esotéricas y o métodos de producción para intentar obtener una mejor mezcla de comportamientos, y para dar un último conjunto de ejemplos extremos antes de continuar con la historia de la armadura. Un ejemplo de duro y frágil sería una roca o una broca de perforación de metal que es increíblemente dura de borde afilado y cuando sale del empaque al menos y puede comer a través de metales menores y piedra con relativa facilidad, pero también se romperá en 1.000.000 de pedazos si sucede que la dejas caer 6 pies sobre un piso de concreto y puede ser rota en dos si la bloqueas en un tornillo de banco y la golpeas ligeramente en el lado con un martillo, por el contrario suave y dúctil. Podría ser mejor representado quizás por un clavo de hierro. Una persona fuerte puede doblar un clavo de hierro con sus manos, pero a menos que lo doble repetidamente hasta endurecerlo, realmente no se romperá. El endurecimiento por trabajo es otro factor en los metales, pero no entraremos en detalles ahora. Y así, después del falso amanecer de los barcos de hierro, los primeros verdaderos buques de guerra blindados aparecerían a finales de los 1850.
Con las nuevas tecnologías y el creciente poder destructivo de los cañones navales, Gran Bretaña y Francia, las principales potencias navales de la época, consideraban el siguiente paso en la evolución de los buques de guerra, tomando lecciones de las baterías flotantes que ambos habían utilizado recientemente. Tenían una elección: hierro forjado, del cual hemos hablado principalmente en la sección anterior, o hierro fundido. El hierro fundido era más barato y tenía un contenido de carbono mucho más alto, pero era frágil y tenía tendencia a agrietarse con fracturas que recorrían la longitud de la placa, características que, dada su experiencia pasada con los barcos de hierro, los diseñadores navales no estaban exactamente entusiasmados. Por ende, el hierro forjado sería el material para el buque de guerra blindado. Las formas dúctiles y maleables de hierro fundido tardarían décadas en desarrollarse. Los primeros barcos que se protegerían de esta manera serían la clase Gloire francesa y la clase Warrior británica de buques blindados, siendo los primeros barcos de madera que se equiparon con planchas de hierro y los últimos barcos de hierro con placas de armadura sobre un casco de hierro. Sin embargo, la armadura de Warrior se reforzó con un respaldo de madera de teca de 18 pulgadas de espesor, mientras que Gloire también conservó una parte del grueso casco de madera de los barcos de guerra de la era de la vela. Las placas más gruesas de entre 4.5 y 4.7 pulgadas, según el barco, podían resistir casi cualquier disparo o proyectil de la época. Sin embargo, para evitar la fisuración de las placas y sus pernos y atrapar las esquirlas posteriores, la madera también era necesaria. El respaldo de madera también redujo las posibilidades de penetración al distribuir la fuerza del impacto de manera más amplia en la placa de lo que habría hecho la placa de metal por sí sola. Ahora bien, ambos barcos tuvieron algunos problemas. El casco de madera del Gloire se flexionaba y se esforzaba en el mar bajo la carga impuesta por la placa de hierro, así como su propia masa natural, y los tornillos que se usaron para ajustar el hierro a la madera mostraron que eran un punto crítico de falla bajo fuego o incluso bajo carga pesada. El casco de hierro del Warrior era una plataforma mucho mejor para montar la armadura, pero sus propias placas estaban unidas con juntas de lengüeta y ranura. La teoría era distribuir los impactos que ocurrieran cerca de los bordes de una placa a las placas adyacentes, lo cual era una buena idea en principio, pero resultó ser sustancialmente menos efectivo en la práctica, y la unión de lengüeta y ranura hizo que el reemplazo y mantenimiento de las placas de armadura fuera considerablemente más difícil de lo que necesitaba ser. La calidad del material también era importante. Las placas de Gloire eran 0.2 pulgadas más gruesas que las de Warrior, pero las pruebas de artillería realizadas por ambas partes mostraron que la placa de Warrior estaba fabricada con un material superior, ya que sufría menos daño al resistir el mismo disparo. Ahora, en este periodo, se favorecía el uso de chatarra en la fabricación de placas de armadura por varias razones. Una de ellas es que, como la chatarra ya había sido fabricada, se había purificado hasta cierto punto al menos una vez antes, lo que llevaría a un control más generalizado de la producción del nuevo material, ya que incluso en este punto en el tiempo, el nivel de control que se podía ejercer sobre las impurezas potencialmente fatales aún era algo limitado. El éxito inicial de estos barcos impulsó el desarrollo de armas más grandes y mejores para penetrar la nueva protección, lo que exigía una armadura más gruesa y mejor para contrarrestarlas. En el Reino Unido, esto tomó la forma del Comité Especial sobre Hierro, que reunió a ingenieros, metalúrgicos y arquitectos navales para trabajar en mejores fuentes de materia prima, mejores métodos de producción y mejores formas de uso para las placas de armadura de hierro, incluyendo algunos experimentos con armadura inclinada. Irónicamente, al conocer en detalle completo las propiedades de la excelente armadura que estaban desarrollando, también eran el mejor lugar para asesorar sobre cómo derrotar dicha armadura, con su trabajo también informando a los fabricantes de armas sobre el tamaño de sus armas, la velocidad de los proyectiles y la forma y material del disparo y la cáscara que mejor derrotaría la protección de un barco enemigo. Los dos procesos principales de fabricación en este punto eran el martillado y el laminado. El primer método era básicamente la misma forma en que las espadas y otras armas se forjaban a mano en la antigüedad, pero a una escala mucho mayor.
Calentarías enormes trozos de hierro, generalmente una mezcla de chatarra reutilizada y hierro forjado recién hecho, y luego enormes martillos mecánicos aplastarían el material una y otra vez, soldándolo en forja en una sola masa, y dándole la forma, dimensiones y grosor necesarios. Esto era, lo creas o no, un método relativamente simple de usar y se empleó en la fabricación de la placa de armadura del Her Majesty's Ship Warrior, así como en la de una serie de otros acorazados tempranos. Rodar la placa era más difícil de hacer. Una vez más, apilarías los trozos de hierro calentado, pero ahora se alimentaban a través de enormes rodillos similares a una mangle gigante que comprimía las placas en una sola más delgada. Esto proporcionaba una calidad de metal más uniforme en comparación con el proceso de martilleo, pero mientras que el método más antiguo de martilleo podía usar numerosas máquinas más pequeñas, aunque aún enormemente poderosas, el proceso de laminado requería una única máquina masiva y enormemente poderosa, que era en sí misma bastante difícil de fabricar y requería una fábrica enorme. No obstante, con Gran Bretaña como principal potencia industrial, en menos de 5 años simplificaron el proceso y lo volvieron mucho más común. La necesidad de construir la industria que se requería para construir las partes de la máquina que se necesitaban para construir las máquinas de laminado que luego podían producir la placa de hierro en sí misma fue uno de los principales cuellos de botella para varios otros países durante algunos años por venir. Y es por esto que, a pesar del uso extensivo de placas de armadura de hierro en varias formas durante la Guerra Civil Americana, que ocurrió obviamente en los años 60 del siglo XVIII, no destaca demasiado en el desarrollo general de la armadura naval, ya que América era uno de esos países con este cuello de botella tecnológico y por lo tanto, aunque surgieron muchas formas innovadoras de hacer que funcionara la placa de armadura, como el uso de durmientes de ferrocarril y cadenas como mencionamos anteriormente durante este conflicto, eran más métodos de arreglárselas con lo que tienes en lugar de empujar el sobretecnológico. Sin embargo, incluso en esta etapa, 5 o 6 años después de que los primeros buques de guerra blindados se habían desplegado correctamente, se estaban considerando nuevos métodos y esto llevó a un segundo, aunque algo menos disruptivo, falso amanecer, ya que el proceso Bessemer y otros procesos relacionados a mediados de los 1850 comenzaron a producir grandes cantidades de acero. Esto se estudió de inmediato como un material alternativo posible, ya que se veía que el acero mucho más fuerte posiblemente serviría para mejorar la protección o reducir el peso, ya que incluso en este punto había barcos en el tablero de dibujo con el doble de espesor de armadura que se encontraba a bordo del Warrior, y esto significaba que la armadura comenzaba a ocupar cada vez más del desplazamiento de un barco. Afortunadamente, el sistema de pruebas antes de la construcción ya estaba completamente en lugar, y por lo tanto, cuando la prueba mostró que el acero era demasiado frágil para su uso práctico en la armadura de los barcos, se dejó de lado como material de armadura, al menos por ahora, sin que se colocaran prematuramente clases de barcos de guerra blindados de acero. Sin embargo, con el paso del tiempo, el hierro alcanzó sus límites físicos de fortalecimiento, mientras que la tecnología de armas y proyectiles continuó avanzando. Para 1880 se utilizaban placas de hierro de 18 a 20 pulgadas o más gruesas para intentar detener las últimas armas perforantes de armadura de alta velocidad. Estas habían evolucionado desde los cañones relativamente cortos de 6 y 7 pulgadas de principios de 1860 hasta cañones de 12, 13, 16 y medio y 17 pulgadas de barril más largo que usaban explosivos cada vez más potentes para impulsar sus proyectiles. Mientras que Warrior y sus parientes habían sido completamente marítimos para reducir el área objetivo de los barcos y minimizar el espacio que necesitaba protección, los últimos acorazados se estaban volviendo gradualmente más bajos y menos capaces de manejar el mar abierto, tendiendo más hacia gigantescos monitores, simplemente debido al enorme peso de la armadura que tenían que llevar. Entendiendo la relación entre la armadura de hierro y su respaldo de madera, ahora se intentaba replicar este efecto con acero y hierro, con el acero mucho más duro en teoría resistiendo o rompiendo un proyectil entrante, con el hierro más dúctil apoyando y distribuyendo la carga detrás de él. Con el acero teniendo mucha más resistencia por pulgada, esta cara exterior podría entonces hacerse más delgada y por lo tanto más ligera que el puro hierro monolítico que se necesitaría de otra manera.
Sin embargo, los primeros intentos de replicar la combinación de madera-hierro simplemente atornillando una cara de acero a una placa de hierro y no funcionaron muy bien. En algunos lugares el acero en realidad era un perjuicio, ya que fragmentos de placa de acero destrozada eran forzados de nuevo en el hierro, separándolo y facilitando que el proyectil forzara su paso de una manera similar a los proyectiles perforantes de blindaje de la era de la Segunda Guerra Mundial con sus tapas perforantes de blindaje. Además, una vez que se rompían, los fragmentos destrozados de acero blindado caían, exponiendo la ahora mucho más delgada placa de hierro a una penetración relativamente fácil por los disparos de seguimiento. Por lo tanto, se intentó ver si hacer el acero un poco más suave podría funcionar, lo que en teoría permitiría reemplazar toda la correa con una correa más delgada de acero más suave. No tendrías exactamente el mismo aumento en resistencia que tendrías con el acero quebradizo, pero aún sería mejor que el hierro por sí solo y así podrías reducir un poco el grosor. En las pruebas esto parecía ser posible, pero en la práctica el acero seguía siendo demasiado vulnerable a romperse bajo estrés. Estos diversos problemas frustraban los primeros esfuerzos franceses e italianos para adelantarse en el juego. Con Gran Bretaña, en este punto, aún como la principal potencia industrial, la solución finalmente vendría del Reino Unido, ya que a finales de los 1870, la gran ciudad siderúrgica de Sheffield produjo a dos ingenieros que lograron resolver el problema de manera independiente. El señor Wilson de John Brown y compañía desarrolló una técnica que implicaba colocar una placa de hierro forjado en una caja de fundición y luego simplemente, como podría sonar, verter acero fundido encima de ella. Mientras que el señor Ellis de Camel Laird tomó una placa de acero prehecha, luego la colocó junto a una placa de hierro con un pequeño espacio entre ellas y vertió acero fundido en el espacio resultante. En cualquier caso, esto creó una placa unida que estaba hecha de acero en un lado y hierro en el otro. Esta placa luego podría ser calentada y extendida hasta un grosor final, con el acero generalmente constituyendo alrededor de un tercio del grosor total de la placa. Esto le dio al mundo la primera armadura compuesta exitosa. Como se discutió, esto replica el efecto de respaldar el hierro con madera, solo que con el acero mucho más duro tomando el lugar del hierro y el hierro tomando el lugar de la madera. El acero proporcionó una resistencia superior, pero el efecto de soldadura creado por las nuevas técnicas de fabricación evitó que los fragmentos rotos se cayeran o que se separara el hierro en la parte posterior. Mientras que el hierro proporcionaba resistencia adicional al prevenir que se expusieran puntos débiles al aferrarse al acero, el hierro propagó la onda de choque a través de toda la placa de la misma manera que la madera lo hizo, y mantuvo cualquier elemento de acero roto junto en un solo lugar, lo cual ayudó a resistir los disparos de seguimiento. Esto en general le dio a la armadura un bono de resistencia cinética instantánea de alrededor del 20 al 30%, dependiendo de la técnica, la calidad del material que se estaba utilizando y el grosor relativo de las dos placas que se estaban uniendo. No solo esto permitiría que los barcos continuaran protegidos contra el poder avanzado de las armas, sino que un barco que antes necesitaba 24 pulgadas de armadura ahora podría arreglárselas con solo 18 pulgadas. Y también comenzó a hacer posible el blindaje de barcos más pequeños, como los cruceros, contra sus propias armas, allanando así el camino para el surgimiento del crucero blindado. Sin embargo, la armadura compuesta resultaría ser la tecnología de armadura de menor duración, ya que la tecnología del acero seguía avanzando a un ritmo bastante rápido, lo que ayudó aún más a la armadura compuesta, obviamente ya que estaba hecha parcialmente de acero, pero en la última parte de los 1880, esos diversos elementos traza que mencionamos anteriormente comenzaron a entrar en juego, ya que ahora se estaban creando deliberadamente varias aleaciones, aparte del hecho de que el acero es en sí mismo una aleación de hierro. El acero aleado con cromo daba a los proyectiles un enorme aumento en el poder de perforación, mientras que el acero aleado con níquel ahora prometía un acero que podía resistir el fuego entrante por sí solo sin dispersarse a los cuatro vientos.
Esto se debía a que el acero de níquel introdujo el elemento sorprendentemente níquel a la ecuación, lo que mejoró aún más la resistencia del acero, pero también mejoró críticamente la tenacidad, lo que lo hizo menos propenso a la falla frágil, que era la principal falla del acero hasta este punto. Las empresas francesas Schneider y Crusoe fueron innovadoras tempranas en este campo. Aunque el aumento de resistencia sobre la armadura compuesta fue menor que la armadura compuesta había sido sobre el hierro, solo alrededor del 5%, aún era algo. Pero a medida que avanzaba el tiempo y comenzaban los años 90 del siglo XVIII, se acercaba una gran innovación que refinaría el acero niquelado en un material de armadura sustancialmente mejor. Pero esta vez la innovación no vendría de Gran Bretaña, sino de los Estados Unidos de América, cortesía del señor Harvey. Aunque el acero niquelado había permitido que la armadura de acero homogéneo fuera práctica, había perdido algo de la resistencia al impacto del acero ultraduro anterior. Pero el proceso Harvey ahora explotaba la física del acero para recrear los beneficios de la armadura compuesta completamente dentro de un solo material. Durante siglos se había sabido que el equilibrio de elementos traza en el acero podía combinarse con el calentamiento a diferentes temperaturas para crear distintas formas de acero con diferentes redes cristalinas a nivel molecular, aunque la ciencia precisa detrás de esto no se había comprendido completamente. Pero luego, variando aún más cómo y a qué ritmo se enfriaba el metal, podrías afectar el crecimiento de cristales dentro del metal a medida que se volvía a bajar a temperaturas sólidas normales. Todo esto afectó las propiedades del material del metal involucrado y se puede ilustrar con un diagrama de cambio de fase como este que muestra qué temperaturas crearon, qué formas de acero o hierro a diferentes niveles de contenido de carbono u otro material traza, y hay páginas y páginas de estas cosas. Si estudias ingeniería, sin embargo, a diferencia de forjar una espada o una coraza, los bloques masivos de acero necesitan considerablemente más tiempo para calentarse y tardan mucho más en enfriarse, con un esfuerzo proporcionalmente mayor necesario si vas a cambiar esta tasa de calentamiento o enfriamiento para tu beneficio. La pura masa de acero también significaba que bajo el proceso Harvey podrías cambiar las propiedades de algunas partes de la placa de armadura sin que esto se extendiera a todo el bloque si no querías que así fuera. Las formaciones de cristales cambiantes son las que se muestran en el diagrama de cambio de fase, y es la alineación y el tamaño de estos los que dictan gran parte de las propiedades físicas del metal. La variación en los diagramas de cambio de fase se debe al contenido de elementos traza, lo que resulta en numerosas páginas con diagramas ligeramente diferentes. El efecto general que Harvey buscaba se llamaba cementación o endurecimiento superficial. Bajo el proceso de Harvey, comenzarías con una lámina de acero niquelado. Habrías pasado prácticamente por todo el proceso que habrías realizado para hacer una placa de armadura de acero regular anteriormente. Luego pondrías tu placa plana en una plataforma u otro contenedor y amontonarías carbón en la parte superior de ella. Luego prenderías fuego a todo y cocinarías suavemente a unos 1200 grados Celsius durante poco más de una quincena. Traer s'mores al trabajo era opcional. Lo que eventualmente hizo esto fue causar que el carbono del carbón se filtrara en el acero, una especie de proceso inverso a los hornos de charco que estaban diseñados para eliminar impurezas basadas en combustible. Ahora usabas combustible para tratar de reintroducir esas impurezas, al menos la parte de carbono. Como el acero nunca se volvió realmente fundido, este mayor contenido de carbono estaba más presente en la cara superior de la placa y disminuía relativamente rápido cuanto más adentro se iba. Luego, con un par de tenazas muy grandes, tomaste tu placa de acero y la sumergiste en un recipiente de aceite para templarla, y luego la metiste en un baño de agua para terminar el proceso. Ahora, aquellos de ustedes que han visto programas como Forged in Fire sabrán que meter un pedazo de metal muy caliente en agua puede crear mucho estrés y fragilidad en el metal, posiblemente incluso fracturas. Y así, la placa se calentaría de nuevo hasta varios cientos de grados y se dejaría enfriar mucho más lentamente. Este es un proceso llamado recocido, que elimina la mayoría de los puntos de estrés y generalmente suaviza el acero de nuevo, obviamente asumiendo que no lo agrietaste.
A medida que las cosas progresaban, esta fórmula básica se mejoraría de un par de maneras. Primero, forjando el acero después del baño de agua, lo que ayuda a desestresarlo un poco. Y segundo, reemplazando el propio baño de agua con chorros de agua, ya que se descubrió que al dejar caer metal sobrecalentado en agua, se formaría una gran cantidad de vapor en la interfaz entre el agua y el acero. Esto imita el efecto Leidenfrost, que es cuando dejas caer una pequeña gota de agua en una sartén excepcionalmente caliente y se desplaza por la sartén sobre un pequeño cojín de vapor. Y al igual que la gota está aislada de la sartén por un cojín de vapor que está generando, el acero se mantenía en un baño de agua alejado del agua de enfriamiento por la capa de vapor que estaba generando. Esto afectó la tasa de enfriamiento y dificultó su control, lo que influye en todo el diagrama de cambio de fase visto anteriormente. Ahora, este proceso te daría una placa de acero con una cara endurecida integral y una parte trasera más resistente. Esto brindó una resistencia alrededor de un 20% superior en comparación con el acero de níquel solo. El proceso de Harvey fue adoptado rápidamente en todo el mundo, ya que una vez más se podía reducir el grosor de la armadura para obtener la misma protección y así ahorrar peso. En comparación con la antigua placa de hierro, el acero Harvey ofrecía al menos un 60% más de protección si tomabas el mejor hierro en comparación con el peor estándar de fabricación pasado, el acero Harvey. En su apogeo, el acero Harvey brindaba el doble de protección que la placa de hierro forjado promedio utilizada apenas una década atrás. También se descubrió que se podían obtener resultados similares utilizando el proceso Harvey si se usaba acero normal, al menos en términos de resistencia general del casco, pero debido a su naturaleza más dura y por lo tanto más dúctil, las placas de acero de níquel sufrirían menos daños generalizados si se penetraban una vez que habían pasado por el proceso Harvey y por lo tanto seguían siendo la opción superior. El progreso de la resistencia de la armadura se puede ver en que los últimos acorazados británicos protegidos por hierro, la clase Trafalgar, tenían cinturones de 20 pulgadas de espesor. Aunque enfrentaba armas más nuevas, grandes y poderosas, la clase Royal Sovereign que siguió tenía un cinturón de armadura compuesto reducido a 18 pulgadas, pero dejaba al barco mejor protegido en general. Luego, cuando se introdujo la armadura Harvey, la protección del cinturón bajó a entre 9 y 12 pulgadas. Aún nos faltan 2 generaciones para tener la armadura submarina en su forma final. El siguiente desarrollo vendría de Alemania, donde la siderúrgica Krupp comenzó con el proceso Harvey, pero realizó una serie de cambios. El acero corrupto se fabricaba añadiendo cromo a la mezcla normal de acero-níquel, lo que daba a la nueva aleación de acero una capacidad para una dureza aún mayor. A continuación, en lugar de la cama de carbón, se soplaron chorros de gas sobrecalentado rico en carbono en la cara del acero calentado a gran presión, después de lo cual se aplicó aún más calor en forma de grandes chorros de quemador. Esto aceleró el proceso de cementación. La introducción de más carbono al acero mucho más profundo en la cara del acero. Antes de que el calor penetrara demasiado en la placa, solo un tercio de la profundidad total del acero era deseable, mucho más que la pulgada o 2 posibles con el proceso Harvey. Luego, la cara se enfriaría rápidamente con chorros presurizados de agua helada, después de lo cual la parte trasera, enfriada lentamente en una cama de arcilla, mientras la parte delantera cementada era bombardeada por el agua helada, también recibiría un chorro de líquidos de enfriamiento. Esto aprovechó el hecho de que la placa de armadura era tan gruesa que estas enormes fluctuaciones de temperatura en un lado tardaban un buen tiempo en trasladarse al otro. Ahora, si has seguido la metalurgia hasta ahora, reconocerías que este proceso daría al acero una cara exterior absurdamente dura que era relativamente profunda, así como la parte trasera más resistente y dúctil para mantenerlo todo unido. De hecho, el acero Krupp básico demostró ser entre un 15 y un 20% más efectivo que la armadura de acero Harvey. Esto se perfeccionaría aún más a principios de los años 1900 con pequeños cambios en la fórmula del acero que ahora incluía no solo hierro, carbono, níquel y cromo, sino también elementos traza de manganeso, silicio, fósforo y azufre.
Esto permitió que la parte trasera de la armadura retuviera más resistencia, lo que redujo el desprendimiento y las grietas y en general aumentó la efectividad en aproximadamente otro 10%, dando así a la armadura que se usaría en la mayoría de los barcos en la carrera de los Dreadnought aproximadamente un 30% de ventaja en protección en comparación con la armadura Harvey. A pesar del continuo aumento de la potencia de las armas, los cinturones de armadura permanecieron relativamente estáticos en grosor durante los últimos años de 1890 y principios de 1900. Los cinturones blindados de la Marina Real, por ejemplo, se mantuvieron alrededor de 9 pulgadas de grosor en sus pre-dreadnoughts blindados con Krupp hasta la clase Lord Nelson y luego la propia Dreadnought. Los acorazados alemanes tenían un grosor de 9 a 10 pulgadas, mientras que los buques americanos y franceses alcanzaban 11 pulgadas máximo, en un periodo en el que el rendimiento de los cañones aumentaba rápidamente. Ahora, en este punto, probablemente valga la pena una rápida sumatoria del proceso total de fabricación de armaduras tal como se encontraba ahora, remoto y diferente como era de la fabricación de lo que ahora parecía una placa de hierro relativamente simple hace unos 20 a 30 años. Esto se toma de un manual de la Marina de los Estados Unidos, sobre el tema de principios del siglo XX. Paso 1. La carga de hierro en bruto y mineral o hierro en bruto y chatarra aún en uso, tome nota, se derrite en un horno de hogar abierto básico y luego se vierte en un molde de hierro o arena. Las dimensiones de un lingote varían según las condiciones. Por ejemplo, un lingote para una placa de puerto de torreta de 3 cañones mide aproximadamente 42 pulgadas por 150 pulgadas por 250 pulgadas y pesa 425.000 libras, mientras que uno para una placa de cinturón tiene aproximadamente 26 pulgadas de espesor, 132 pulgadas de alto y 200 pulgadas de ancho y pesa alrededor de 200.000 libras. Paso 2. El lingote, aún caliente, se retira del molde, se limpia y prepara para la forja. Paso 3. Después, el lingote se recalienta y se forja bajo una prensa hidráulica hasta cerca del 15% del grosor final. La forja reduce el lingote a aproximadamente un tercio de su grosor anterior. La segregación de impurezas en la parte superior central se descarta cortando esta parte. Paso 4. El forjado se recocido para producir una condición parcialmente fibrosa de la microestructura, para prevenir la fisuración y el enfriamiento, y para eliminar las tensiones debido al forjado. Paso 5. Luego se supercarburiza. El tiempo requerido para este paso varía con el tamaño del forjado, con forjados grandes que toman cualquier cosa de 10 a 14 días. Paso 6. Luego se recalienta, se reforja hasta casi el grosor final y se recose. Paso 7. Pueden seguir varios tratamientos térmicos para desarrollar las propiedades físicas adecuadas en las fibras metálicas. Paso 8. Luego se mecaniza la forja a dimensiones aproximadas. Paso 9. Luego se recalienta y se forma en forma. Paso 10. La cara frontal se calienta por encima de la temperatura crítica dependiendo de la profundidad del enfriamiento deseado y se endurece mediante rociado de aceite o agua. Paso 11. Después de un calentamiento bajo, se rectifica la curvatura de la placa y paso 12. La placa se mecaniza hasta las dimensiones finales. Esa temperatura crítica, por supuesto, es donde la temperatura sube por encima de la línea en el diagrama de cambio de fase que es necesario para obtener la forma deseada del metal, por lo que esta sería la armadura que, con varias combinaciones y pequeñas variaciones, vería servicio en prácticamente todas las diversas marinas de la Primera Guerra Mundial. Ahora, después de la guerra, hubo una última etapa adicional de desarrollos. Aquí es donde los diversos fabricantes de armaduras importantes comenzaron a tomar sus propias direcciones únicas a medida que el proceso de fabricación de armaduras se volvía cada vez más secreto y finalmente comenzamos a ver una divergencia en las capacidades de la armadura que depende más del país de origen y no tanto en pequeñas variaciones en el proceso de fabricación y materiales.
Una última desviación hacia la ciencia de los materiales antes de seguir. En esta etapa hay muchos factores a considerar cuando se trata de evaluar las verdaderas propiedades del acero de armadura y sus diversas propiedades resistentes. Si hay suficiente interés, puedo ahondar en estos temas y en las estructuras de cristales metálicos en otro video. Ahora volvamos al periodo de la Segunda Guerra Mundial y al periodo inmediato previo a ella. En Alemania y el Reino Unido se hicieron avances adicionales en la fórmula del acero en sí, introduciendo elementos traza aún más exóticos como el molibdeno en la mezcla y realizando cambios sutiles en el proceso de fabricación. Los avances británicos y alemanes en acero blindado endurecido ocurrieron independientemente, pero resultaron en cualidades resistivas superiores al estándar usado en la Primera Guerra Mundial. Aquí es donde las fuentes discrepan. Como he dicho antes, en algunos documentos, algunos le dan a esta nueva fórmula una ventaja resistiva del 5 al 8%. Otros llegan hasta un 25% mejor, mientras que la mayoría tiende a sugerir algo en los bajos adolescentes. Personalmente suelo usar alrededor del 12% en mi estimaciones. Así, por lo tanto, si la armadura de un barco es del tipo antiguo, o el barco pertenece a una nación que no ha hecho mejoras sustanciales en su metalurgia desde entonces, la armadura de, digamos, un Scharnhorst o un Vanguard de 14 pulgadas de espesor sería equivalente a casi 16 pulgadas de la armadura presente en, digamos, un barco de la clase Queen Elizabeth, Pennsylvania, Kaiser o Fuso, si estamos utilizando la cifra del 12%. En los Estados Unidos hubo un proyecto bastante desastroso a mediados de los años 10 que tendría un impacto continuo en toda la armadura de los acorazados y cruceros estadounidenses a partir de entonces. Irónicamente, este problema surgió de otra parte de la misma compañía estadounidense que tuvo un gran éxito. Esto fue Midval. Habían ideado una nueva forma de hacer conchas más fuertes, su llamada serie de conchas inquebrantables. De hecho, demostraron ser muy efectivas. Y así decidieron desarrollar una nueva armadura para intentar derrotarlas y destrozarlas. Dado que una de las principales ventajas de la armadura de estilo corrupto sobre la armadura de Harvey era la cara endurecida mucho más profunda, Midvale decidió que una cara aún más profunda obviamente sería mejor y se lanzó por completo, desplegando un bloque de acero que era 80% cara endurecida y 20% respaldo dúctil. La armadura logró destrozar las conchas irrompibles, demostrando no ser tan irrompibles como todos pensaban, pero se realizaron más pruebas utilizando variantes de 12, 14 y 16 pulgadas de la concha irrompible. Reveló que, de hecho, la resistencia de la placa, compuesta en su mayoría por metal extremadamente duro y quebradizo, había caído a un nivel equivalente al acero Harvey. Solo la pura masa de la placa había dado el resultado de estallido. Este resultado fue menos sorprendente para ustedes después de escucharme hablar sobre los problemas de tener demasiado material quebradizo en la armadura. Aunque esta proporción de 80 a 20 entre dúctil y quebradizo se redujo, la mejora de los proyectiles perforantes y el deseo de hacerlos estallar significó que la armadura de clase A de los Estados Unidos, designación de la Marina para la placa endurecida de acorazados y cruceros, terminaría teniendo una cara endurecida más profunda que cualquier otra en los años 30 y 40, con una profundidad del 50-55%. Ahora, esto resultó en un rendimiento absolutamente fenomenal cuando se usó en espesores de grado crucero contra cañones de grado crucero, con los proyectiles más ligeros de 6 y 8 pulgadas, esparciéndose por todo como moscas sobre un parabrisas. Pero más allá de los proyectiles de calibre de 12 pulgadas, el efecto de escala que se había notado con la armadura más extrema de la que hablamos a partir de las pruebas de la era de 1910 de Midvale comenzó a reafirmarse, y esto dejó la armadura de clase A de bastante buena calidad material, pero de valor resistivo algo menor en comparación con espesores similares de la placa de acorazado de otras naciones entrando en la Segunda Guerra Mundial, ya que ahora era tanto la técnica utilizada para hacer la placa lo que marcaba la diferencia tanto como las propiedades del material del acero básico en sí.
Como nota al margen, la armadura británica mencionada antes tenía el problema contrario. Tenía una cara más delgada que el promedio, respaldada por acero dúctil de resistencia a la tracción absurdamente alta, lo que hacía que la armadura fuera masivamente resistente contra los proyectiles de acorazado más grandes, pero al mismo tiempo dejaba a los cruceros británicos ligeramente más vulnerables que la mayoría. Los alemanes, mientras tanto, variaban sus niveles de elementos traza en su armadura dependiendo del grosor, con la calidad general de su placa siendo bastante buena en los grosores más altos, de ahí los valores comparativos generales con la placa británica, pero disminuyendo hasta tan mal como los niveles de acero Harvey de principios de 1900 o Krupp en algunos casos cuando se trataba de placa de grado crucero con un grado de variación enorme. Ahora, los japoneses modificaron su proceso de producción, haciendo que la parte más dura de su cara estuviera algo dentro de la capa exterior de la armadura, con una transición mucho más gradual entre las capas duras y blandas. Esto resultó en una armadura de buena calidad a grosores de grado crucero, pero un nivel relativamente poco notable de resistencia por pulgada a mayores grosores se compensa de alguna manera por los absurdos grosores que se fabricaron para partes de la clase Yamato, aunque esto tuvo algunos problemas ya que las placas más gruesas que fabricaron resultaron ser tan masivas que los sistemas de enfriamiento utilizados, los diversos chorros de agua y aceite, no podían enfriar el interior de la armadura lo suficientemente rápido, lo que dejó estas placas muy grandes vulnerables a romperse al impactar incluso si el proyectil no lograba atravesarla. Ahora los italianos tenían su propia forma de hacer las cosas que, felizmente, se situaba en la línea. Variaban el grosor de su cara endurecida dependiendo del grosor de la armadura que estaban fabricando. Esto le dio a su placa de torneo una efectividad similar a la armadura de clase A de los Estados Unidos contra el poder de fuego de grado crucero, ya que a este grosor total tenía una placa muy profunda endurecida en la cara, pero esto pasaría a un endurecimiento de cara más delgado y más británico en grados de grosor de acorazado, explotando así esos factores también para una buena resistencia en el extremo superior de los grosores de la placa, así como el mejor rendimiento de crucero. Ahora, esto ha llevado a algunas fuentes a clasificar la placa italiana como la mejor placa de armadura de la Segunda Guerra Mundial en general, ya que puntúa bien en ambos extremos de la escala, a diferencia de prácticamente todas las demás. Pero no es la mejor placa específica para acorazados, debido a su fuerza general y especialmente la de su sección de respaldo, que es materialmente más débil que la armadura de algunas otras naciones. Irónicamente, el control de calidad era bastante bueno, a pesar del estado de la fabricación de proyectiles y cargas italianas. Por lo tanto, para la época de la Segunda Guerra Mundial y la última generación de armaduras a bordo de los barcos, si querías proteger un crucero, sería mejor que usaras ya sea americano o italiano seguido por japonés. Placa. Para proteger un acorazado, querrías placa británica, alemana o italiana, aproximadamente en ese orden. También está la armadura homogénea, pero esa es una placa de armadura sin las capas endurecidas en la cara, pero creo que eso puede ser para otra ocasión. Así que ahí lo tienes, un breve resumen histórico del desarrollo de la armadura naval, desde simples placas de hierro hasta la era de la Segunda Guerra Mundial, y digo breve sí, nos ha llevado unos 50 minutos, pero por otro lado, si realmente quieres profundizar en ello, hay literalmente libros de 2 a 3 pulgadas de grosor y varios de ellos que tratan este tema. Así que sí, hay algunos pequeños detalles aquí y allá que he omitido, sí. Hay muchas variaciones menos, sí. Hay un gran cuerpo de pruebas que estuvo involucrado en la creación de estas diversas placas y sí, hubo muchos otros interesantes callejones sin salida como el uso de goma como material de respaldo en lugar de madera y así sucesivamente, pero espero que esto haya proporcionado una visión general relativamente decente y por favor siéntete libre de participar en muchas discusiones técnicas e ingenieriles en los comentarios de abajo o quizás en las conversaciones más mundanas. Disfrutaré de ambos, pero estaría más tentado a participar en el lado realmente complejo de la ingeniería, porque después de todo, como dije, para eso fue para lo que me entrenaron. Hace mucho tiempo, de todos modos, muchas gracias por escuchar. Eso es todo para este video.
Gracias por ver. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas de dique seco